primero que voy a hacer es conectarme al wifi de mi teléfono. Esta conferencia es la siguiente. Siempre decimos que el español es la segunda lengua del mundo. El español es la segunda lengua más hablada con hablantes nativos. Se habla en 21 países. El español es una lengua que tal, entonces sería mucho importante. Pero hay un aspecto en el que se le da muchísima menos importancia, que es el que vamos a destacar aquí, ¿no? Que es ver cómo dentro de las lenguas del mundo el español es una de las poquísimas importantes, por las razones que vamos a explicar. La riqueza lingüística de la humanidad produce vértigo. Hay muchísimas lenguas y resulta difícil asimilar que dentro de esas 7.000 lenguas que existen en el mundo, una cantidad inabarcable, lo que vemos es un panorama cierto, muchísimas lenguas, pero inexacto, porque debemos de saber que no todas las lenguas atraviesan en todo el momento el mismo estado. Hay lenguas que son internacionales, como el español o el inglés, otras nacionales, como el polaco, otras regionales, como el valenciano, otras decadentes, como el catalán rosellonés, la parte francesa, otras moribundas, como el irlandés, que sus no lo quieren ya utilizar. Por eso es decisivo señalar que algunas lenguas sirven de manera casi exclusiva a la comunicación familiar y no se escriben, o apenas se escriben, como el criollo o Cabo Verde, por ejemplo, son lenguas que no parece que la escritura, porque sus hablantes en Cabo Verde solo escriben en portugués y no en la lengua que hablan, que es el criollo. Otras en la vida social, solo en la vida social, como el árabe marroquí o tarilla, que solo sirve para el lenguaje oral, pero si hay que escribir en francés. Otras se especializan en el intercambio comercial, como por ejemplo la importantísima lengua africana que es el swahili, y algunas, muy pocas, sirven para todo al mismo tiempo. Cualquier lengua, ciertamente, dispone de recursos para convertirse en internacional o para servir en la redacción literaria o para la información científica. Lo que aquí nos interesa saber, evitando lo políticamente correcto, es que no siempre se desarrollan las lenguas. Recursos no faltan, pero al igual que las personas, la fortuna también se distribuye entre las lenguas de manera desigual. No vamos a entrar en razones porque no es el momento, pero diremos, sin menosprecio alguno, que hay lenguas que están absolutamente imposibilitadas para escribir el Ser y la Nada o el Quijote. Para traducirlas sí, porque el traductor sí está capacitado para reinventar ese lenguaje que permita entender lo que quiere traducir. No hablaremos de otros matices que se pierden porque tampoco es el caso. Por tanto, el patrimonio cultural de cualquier lengua tiene mucho que ver con su desarrollo. Evidentemente, el léxico se va construyendo a lo largo de su historia en la medida en que los hablantes lo necesitan y con palabras que reflejan las influencias culturales del entorno. Al mismo tiempo, se va deshaciendo porque hay palabras que los hablantes abandonan, a veces muy conscientemente, por creer que suenan anticuadas o que revelan un origen rural, y otras que poco a poco dejan de ser necesarias y sencillamente se olvidan. El estado de una lengua es fiel reflejo del estado de sus hablantes. Suiza cuenta con 4 idiomas. 3 de ellos se muestran autosuficientes y sus hablantes son monolingües, aunque puedan conocer más o menos otras lenguas. El día a día de estos suizos monolingües se desarrolla solo en alemán, o solo en francés, o solo en italiano. Pero los hablantes de la 4ª lengua, el romanche, no entraremos en las razones, no pueden ser monolingües y necesitan conocer otra, generalmente el alemán, que les abre el horizonte. Es evidente que los hablantes de romanche no se sirven ni se han servido suficientemente de su lengua para el desarrollo. Pues bien, para entender el paisaje lingüístico de la humanidad, necesitamos comprobar el estado de uso en que, vapuleados por la historia, se encuentran hoy esos 7.000 idiomas. La mayor parte de ellos, digámoslo sin titubeos,
han pasado de largo o han perdido la posibilidad de ser utilizados en todos los ámbitos, o bien son insuficientes para cubrir las necesidades comunicativas de sus hablantes. Cuando digo insuficientes, lo digo con todo el significado de la palabra, es decir, son lenguas que sencillamente no sirven para cubrir la comunicación que necesita el hablante del siglo XXI. ¿Y cuáles son los elementos necesarios para la valoración del estado de una lengua? Es decir, ¿cómo sabemos el estado en que se encuentra la lengua? Pues tendríamos que decir que no es muy riguroso establecer compartimientos. Pues, todas las lenguas merecen, porque es patrimonio, son patrimonio de sus hablantes, todas las lenguas, digo, merecen la misma consideración. Conviene señalar, sin embargo, que una lengua propia es aquella que sirve en la comunicación cotidiana para entrar en contacto con el entorno. Las lenguas propias se instalan sin esfuerzo cuando los progenitores las transmiten y también cuando se captan en ambientes sociales. Lo que se conoce poco y mal, y no suele tenerse en cuenta en las estadísticas, ni siquiera en la descripción de las lenguas de los distintos países del mundo, es la frecuencia extraordinaria de hablantes con dos lenguas propias, es decir, la necesidad de utilizar dos lenguas en la vida diaria. Estos hablantes son más numerosos en todo el mundo que los que utilizan una sola lengua. A quienes utilizan en la cotidianidad dos lenguas propias, una de ellas suele servir en el ámbito familiar y la otra en la vida social o en la vida cultural. Y lo llamaremos, por tanto, para distinguirlos, ambilingües, que no es lo mismo que ser bilingüe. Los bilingües no tienen nada que ver con ellos. La lengua adquirida es otra cosa. La lengua adquirida se añade a la propia o las propias con fines imprecisos y no es imprescindible para el hablante. No necesita servirse de ella en la cotidianidad. Se suele estudiar para superar un examen o para engrosar un currículum o para utilizarla de manera más o menos eventual en situaciones poco definidas. Reservamos para estos hablantes el término bilingüe, que define al hablante que dispone de alguna lengua adquirida. El hablante monolingüe, sin embargo, cubre con su lengua toda comunicación. Le sirve para la comunicación familiar, para la vida social, laboral, comercial y para la científica, con independencia de si conoce otra lengua en mayor o menor grado. Los hablantes monolingües heredan lenguas como el inglés, el español, el francés, el portugués, el italiano, el alemán, incluso el ruso. Como dijo ayer la profesora Lorena García Barroso, que nos regaló una ponencia grandiosa con un punto de vista propio, muy original, muy juicioso, debo decir que toda persona culta conoce en Estados Unidos en mayor o menor medida el inglés, que es lo que ella da por hecho al utilizarlo en su ponencia, cuando lo utilizó junto al español, como si todos entendiéramos que quien sabe español en Estados Unidos tiene que saber inglés, ¿verdad? Que es lo que se da por hecho. Una familia de Perpiñán, por ejemplo, transmite el catalán a sus hijos y lo mantiene en ambientes familiares, pero en la calle, en la escuela, en la universidad, su otra lengua propia es el francés. Los hablantes de dos lenguas propias son muy frecuentes en los 5 continentes. Llegados a este punto podemos establecer dos tipos de lenguas: las libres, que sirven para todo tipo de comunicación, y las condicionadas o dependientes. Estas últimas no existen aisladas, siempre existen con otra. El hablante de bretón, lengua viva en el aula familiar, dispone del francés, lengua también propia, que utiliza en las relaciones sociales, comerciales y culturales. Es también el caso del vasco, que se completa con el francés en sus dominios del norte y con el español al sur. Carece igualmente el vasco de hablantes monolingües. Las lenguas condicionadas o dependientes no existen de manera aislada. Sus hablantes son necesariamente ambilingües. El presidente del gobierno español, Sánchez, es bilingüe, sabe hablar español e inglés, que habla, como lo hemos oído alguna vez, bastante bien. El presidente de la Generalitat aragonés es ambilingüe,
Día a día tiene que utilizar el catalán y el español. Pero obligatoriamente el presidente Sánchez no tiene que utilizar el inglés día a día, solo con el español cubre todas sus necesidades. Una vez que entramos con la lengua, podemos compararlo con los colores. Distinguimos unos cuantos colores, pero aparecen mucho más si nos hacen falta. Los especialistas, pintores o diseñadores, separan varios tipos de verde. Verde esmeralda, verde militar, verde limón. Y con las lenguas también se matiza. Rosellonés, o catalán del Rosellón, andorrano, o catalán de Andorra, leridano y vicenco son variedades del catalán. De la misma manera, es fácil contar dos lenguas allí donde hay solo una. En la antigua Yugoslavia se llamaba serbo-croata, a lo que en la actualidad se conoce como serbio en Serbia, croata en Croacia, bosnio en Bosnia y montenegrino en Montenegro. En cada uno de esos países recibe un nombre y no pasa nada. No debe extrañarnos, por tanto, que las lenguas se expandan y restrinjan, alejadas de todo control. Los usuarios se inspiran en la eficacia y acuden con naturalidad a la más provechosa en toda circunstancia. El inglés no ha decaído en Europa tras el éxodo de los británicos y el ruso sigue siendo lengua de cultura en Ucrania a pesar de la guerra. Se pueden entrelazar las lenguas, y es lo que vamos a hacer. Se puede considerar el ambilingüismo de sus hablantes para mostrar los cauces que las sociedades utilizan para entenderse. Y ahora pasamos a la práctica, una vez descrito esto, a la parte práctica. Vamos a ir continente por continente explicando cómo lo que parece que son muchas lenguas son muy pocas. Empezamos por Oceanía. Y resulta que el mapa no está en lo que he enviado, pero no es muy necesario, porque es muy sencillo explicarlo. Sí aparece, pero no lo que yo quería explicar. Pero no importa porque es muy sencillo explicar Oceanía. Oceanía, aunque parezca difícil de entender, porque todo el mundo sabe que hay muchas lenguas, cuenta con cientos de lenguas, casi miles de lenguas. Dicen que 800 lenguas en alguna isla. Pues bueno, Oceanía, dicho de una manera sencilla, es el continente de una sola lengua. La vida aislada en tribus favoreció la fragmentación, pero la llegada del inglés favoreció la unidad. Es una lengua rica en usos, en léxico, en tradición cultural y en textos escritos que contribuyó a la unidad de todo el continente. Restos de aquel mosaico de lenguas antiguas siguen vivos, pero moribundos. La mayoría de esas lenguas cuentan con muy pocos hablantes y van a desaparecer en breve. El lingüista lamenta la pérdida, pero entiende que el hablante irrevisiblemente elige el idioma que más y mejor contribuye al entendimiento, y no es más complicado, claro. Toda Australia habla inglés. 3/4 partes de los australianos son monolingües, el resto es ambilingüe, con una lengua de uso familiar, ya sea de origen o procedente de la inmigración. Nueva Zelanda cuenta con poblaciones minoritarias de maorí, que es la lengua más importante de todo el continente de las aborígenes, ¿verdad?